Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. Además, estamos por Radio Pío 12 de Oruro en FM 99.7 y a través de sus plataformas virtuales. Hoy queremos hablar de inseguridad, las violencias, la falta de confianza y cómo todo eso repercute en la democracia. Y con este tema vamos a concluir nuestro ciclo de foros sobre los 25 años de democracia que estaba basado o está basado todavía en el informe de ciudadanía sobre el mismo tema, sobre cómo ha estado nuestra democracia en los últimos 25 años. Y esto tiene como fuente el Barómetro de las Américas. Recordemos que Ciudadanía es una institución que produce conocimiento y que es integrante de la red UNITAS. Ya tenemos a nuestro panel listo, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Jenny Escalante para que nos presente un resumen de las noticias de nuestro portal. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Antes de arrancar, quiero recordarles que este medio de comunicación se enmarca en 3 ejes fundamentales: desarrollo sostenible, democracia y derechos humanos. Ahora sí, arranquemos con el resumen informativo. Consecuencias de los incendios forestales. En 2024, los incendios forestales arrasaron 14 millones de hectáreas en Bolivia, de las cuales 8 millones eran bosques, según un estudio de monitoreo satelital encargado por el Deber. Este informe confirma que se trató del mayor desastre ambiental del país, como ya había advertido la Fundación Tierra. Santa Cruz fue el departamento más afectado, con más de 9 millones de hectáreas quemadas, seguido de Beni, La Paz y Pando. Jaguares en peligro. Una red criminal de caza ilegal, desmantelada en Argentina y liderada por Jorge Néstor Noya, también operaba en Bolivia, donde organizaba viajes para que clientes extranjeros mataran jaguares y otros animales, según reveló la revista Nómadas. La empresa Caza y Safaris Argentina habría ingresado al área de manejo integrado San Matías en 2023, donde se documentó la caza de al menos 5 jaguares. Mientras Noya y su grupo enfrentan cargos en Argentina, en Bolivia la denuncia presentada por la activista Lisa Corti y el guardaparque Marcos Usquiano aún no avanza en la fiscalía. Patrimonio de nuevos magistrados. De acuerdo a sus declaraciones juradas que realizaron en la Contraloría General del Estado, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Tarija, Rosemary Ruiz, tiene 13 bienes y 3.2 millones de bolivianos en activos, mientras que la titular del Tribunal Agroambiental, Rocío Vázquez, no registró ningún bien y solo declaró 4.000 bolivianos en activos. Percepción de los bolivianos. El Latinobarómetro 2024 ubica a Bolivia en el último lugar de la región en percepción económica, progreso, democracia y confianza en las instituciones. Solo el 2% de los bolivianos considera que la economía es buena, frente al 14% de la media regional. Y apenas el 5% cree que el país está progresando. El informe concluye que Bolivia enfrenta el peor escenario de América Latina, sin expectativas positivas para el futuro. Indignación social. Un juez acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en Tupiza, Potosí, fue beneficiado con un cambio de tipo penal, de abuso sexual a corrupción de menores. Solo recibió 2 meses de detención preventiva y ni el Consejo de la Magistratura ni el Ministerio de Justicia han iniciado un proceso disciplinario en su contra para destituirlo, lo que, según activistas de la Villa Imperial, se constituye en favoritismo. El Consejo de la Magistratura se pronunció sobre la denuncia y afirmó que no iniciará ningún proceso hasta que se demuestre su culpabilidad. Hasta aquí con el resumen de noticias.
No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voces. Volvemos contigo, Mel. Gracias, Jenny, por ese resumen de este medio de la sociedad civil. Quiero sí ahora dar la bienvenida a nuestros invitados. Quiero empezar por Gonzalo Vargas. Él es investigador y coordinador del área de investigación social de Ciudadanía Bolivia y coautor del estudio en el capítulo de confianza interpersonal. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, Mary. Es un gusto compartir con Alejandra. Un saludo, y con Gabriela, que no la conozco, pero tengo también el gusto de compartir esta oportunidad. Muy amable Perfecto, por la ya. invitación, pues, ¿no? Muchísimas gracias y ya te adelantaste a presentar a nuestras otras invitadas. Damos la bienvenida a Alejandra Ramírez. Ella es socióloga, PhD en desarrollo sustentable y coautora del estudio en el capítulo de inseguridad. Bienvenida, Alejandra. Bueno, buen día. Mil gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para hablar de estos temas que son fundamentales para el país y para lo que está pasando. Mil gracias, va a ser un gusto. Y bueno, tenemos a Gabriela Reyes. Ella es especialista en la temática de seguridad. Le damos la bienvenida a Gabriela. Buenos días, Mary. Muchas gracias por la invitación y también un saludo grande a Gonzalo, a Alejandra. Un gusto de compartir pantalla con ellos también. Perfecto. Ahora sí quiero empezar primero con unas láminas que están contenidas en el estudio. Las he escogido así arbitrariamente porque considero que con esto damos un pantallazo de más o menos cómo viene la mano. Empecemos con este gráfico que habla de la evolución del número de víctimas de violencia. Empezamos el 98 con 22.6% y terminamos 2023 con 28.4%. Sigamos, por favor. Tenemos esta segunda lámina que nos habla de la evolución del sentimiento de inseguridad en Bolivia entre el 2000 y el 2023. Arrancamos el 2000 con 41.8% de sentimiento de inseguridad y concluimos 2023 con un aumento muy importante de 62.0%, es decir, 62% de sensación de inseguridad. Sigamos, por favor. Tenemos percepción de inseguridad en el barrio por género. Fíjense, las mujeres, 68.1% nos sentimos inseguras en el barrio. Los hombres, 56%. ¿Por qué será esa diferencia? De eso también vamos a hablar. Sigamos, por favor. Tenemos percepción de inseguridad en el barrio según el nivel de riqueza en el hogar en el 2023. Si la persona es menos rica, tiene más sensación de inseguridad, 69%. Y si la persona es más rica, tiene más sensación de seguridad, ¿no? Y menos sensación de inseguridad. 52.1% tiene la sensación de inseguridad. Sigamos, por favor. Víctimas de crimen según discriminación por el color de la piel. Tratada de manera diferente debido al color de la piel. Muchas veces 60%, 23% nunca. Es decir, sí hay una tendencia de que hay un trato diferente. Sigamos, por favor. Tenemos tendencia a estar de acuerdo con aumentar penas por crimen. Bolivia entre el 2017 y el 2019. Fíjense, las barras azules son aquellas personas que están muy de acuerdo en aumentar las penas por crimen y prácticamente son la mitad. El año 2017, 50% y el 2019, 46%. Les gusta que las penas sean cada vez más duras. Sigamos, por favor. Tenemos la última lámina de este bloque, nivel de aprobación de la justicia por mano propia. Fíjense esa línea cómo va en ascenso y concluimos con por encima del 50% de la gente que está de acuerdo, que aprueba la justicia por mano propia. Muy bien, ahora sí empezamos con los comentarios de fondo y le vamos a dar la palabra en primera instancia a Alejandra Ramírez, porque ella es autora de esta parte del estudio, para preguntarle qué tiene que ver la inseguridad con la democracia. Adelante, Alejandra, por favor. Gracias, Mary. A ver, la gran hipótesis que yo he estado manejando en este artículo es que
si hablamos de democracia, hay que hablar de los temas que en democracia va a influir los temas que a la gente cree que hace a su calidad de vida. Y una preocupación central en los últimos años, desde hace ya más de 20 años en Bolivia, es el tema de inseguridad. Nosotros estamos haciendo estudios sobre violencias e inseguridades desde el 2014 y hemos ido viendo cómo en el tiempo el sentimiento de inseguridad, y eso lo prueban los datos, ha ido aumentando. Entonces, si yo no me siento bien, entonces probablemente vaya a desconfiar del modelo de Estado y de político con el que en el que estoy viviendo. De hecho, eso nos ha demostrado, por ejemplo, Salvador, ¿no? Es decir, el caso de Salvador es así un caso clarísimo de cómo el sentimiento de inseguridad te puede llevar a apoyar un tipo de gobierno que no es esencialmente democrático, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, lo que yo he estado queriendo demostrar en el artículo es cómo a mayor incremento, sobre todo de sentimiento de inseguridad, y voy a volver sobre los datos que has dado, mayor desconfianza del sistema democrático. La gente ya no cree en que la democracia lo esté protegiendo y por lo tanto va a votar en contra de cualquier proceso democrático, que es un poco lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ha habido un incremento de víctimas de inseguridad. Y eso lo vemos tanto en la encuesta de la POP como encuestas más pequeñas, pero tal vez con muestras más grandes a niveles locales. Nosotros hemos hecho una encuesta el 2015, por ejemplo, en la región metropolitana de Cochabamba, sobre víctimas de inseguridad y hemos vuelto a hacer en diciembre del 2022 y de 40% de personas, más o menos alrededor de 40% que decían que habían sido víctimas de inseguridad el 2014, el 2014 efectivamente ha subido a casi y corresponde casi más del 50% de personas que han dicho hemos sido víctimas de inseguridad. Entonces, sí hay un incremento de hechos de inseguridad en el tiempo que está vinculado a otros factores que probablemente después lo analicemos como el fortalecimiento de las organizaciones criminales, el incremento de balaceras, es decir, hay una serie de factores que están presentes para analizar eso y que probablemente lo toquemos ahora. Pero si ustedes ven esta gráfica, tenemos 28.4% que han sido efectivamente víctimas de inseguridad, pero cuando vamos a los sentimientos de inseguridad, y tal vez nos podemos volver a la siguiente lámina, 60 y tantos% de la población dice, yo me siento insegura. Y cuando empezamos a ver las actitudes de las personas, no solamente frente al gobierno, al tipo de gobierno en el que uno está viviendo, sino frente al otro, a tu vecino, al co-ciudadano, este es el dato que va a hacer a las actitudes de intolerancia. No es el hecho de haber sido o no haber sido víctima de violencia, sino el hecho de sentirme insegura. Entonces, si me siento insegura, ¿qué hago? Cuelgo muñecos, empiezo a amenazar, no quiero que la gente pase por mi barrio, es decir, coarto derechos democráticos de otras personas y empiezo a ser mucho más vigilante, que es la otra hipótesis que yo manejo en el artículo. Nos estamos volviendo una sociedad mucho más vigilante frente al otro y mucho más dada a una gestión de la violencia por medio de la conciliación. Queremos ser más punitivo, que es otro de los datos que ustedes muestran frente al tema de la violencia. Lo que queremos es castigar. Creemos que castigando, controlando, vamos a disminuir ese sentimiento de violencia que sentimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, esos datos se están relacionando y todo eso obviamente tiene que ver con cómo yo me voy a relacionar con los co-ciudadanos y cómo yo me voy a relacionar con el tipo de gobierno que yo quiero tener. Perfecto, entonces la pregunta ahora es para Gabriela. Ella es una especialista en temas de seguridad y queremos preguntarle si solo se trata de una sensación o es que realmente la inseguridad ha aumentado muchísimo en Bolivia. ¿Cuáles son los rasgos de esa inseguridad? Adelante. Bueno, primero creo que Bolivia es bastante caracterizada, si la comparamos a nivel regional, de ser un país con bajos niveles de inseguridad. Es decir, hay otros países que son mucho más violentos que Bolivia, pero que el ciudadano tiene niveles muy altos de percepción de inseguridad, ¿no? Yo veía el texto que ha escrito Alejandra, que quiero además felicitarla porque está muy interesante, muy completo, además que hayan datos al respecto. Los colegas deben saber lo difícil que es y lo importante y necesario que es, ¿no? Y veía en esta situación, en esta relación que ella hace de percepción de inseguridad versus relacionada a las actitudes poco democráticas, valores menos democráticos, digamos, de la población. Y veo que hay aquí un elemento que creo que puede estar faltando en el análisis y tal vez hay razones para sacarlo, pero que
puede también tener una relación. Si pensamos como que qué es primero el huevo y la gallina, por ejemplo, y es la confianza en las instituciones vinculadas a la seguridad. Es decir, ¿cuánta relación pudiéramos entender que hay entre el incremento de la percepción de inseguridad en el país con el incremento en la desconfianza en la policía y la desconfianza en el sistema de justicia? Es decir, el Estado, quien es el que te tiene que dar las instancias para resolverte estos problemas o para prevenir estos problemas, para darte las soluciones a la reducción del delito o a la percepción de inseguridad, no lo estaría haciendo si vemos los datos que además esto ha incrementado. Viendo el dato de la policía en esta encuesta, primera vez que Bolivia es campeón mundial, campeón regional en desconfianza en la policía, ¿no? Es decir, siempre ha estado baja, pero ahora somos el país que menos confía en su policía, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay una relación. No es directamente la percepción directamente de inseguridad que está vinculada a este apoyo a actitudes menos democráticas, sino también que la población ve que como no tiene una respuesta del Estado, entonces ellos tienen que buscar este tipo de respuestas en la mano dura, en el vigilantismo, etcétera, etcétera. Es decir, que y en los linchamientos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Estado, la policía no responde y nosotros tenemos que organizarnos, buscar una respuesta por nuestra parte para sustituir esto. Esto por un lado. Por otro lado, hay contextos de violencia, de inseguridad, pero hay unas nuevas dinámicas que se han venido dando en el país y también a nivel regional que también están vinculadas al tema de la percepción de inseguridad y está muy vinculado al crimen organizado. Y no solo hablaríamos del crimen organizado vinculado al narcotráfico, por ejemplo, que sí viene el tema de los ajustes de cuentas, de los secuestros, que normalmente está vinculado, se relaciona con actores externos, es decir, cuando hay un ajuste de cuentas es un brasilero, es alguien del PCC, nunca en Bolivia todavía no se ven, por ejemplo, periodistas siendo victimizados, o sea, gente que yo con cualquiera del barrio se topa en la cotidianidad. Sí, hemos visto algunos, y esto es lo importante, está muy vinculado también a la migración. Por ejemplo, estábamos viendo en un barrio que miembros del Tren de Aragua ya están empezando a meter miedo y a pedir sobornos en Santa Cruz, ¿no? O cuando ves en un barrio la desconfianza interpersonal, por ejemplo, puede venir también vinculada a que hay ciertos migrantes y por la información que se tiene, si son de ciertas nacionalidades, pues hay como una posible percepción o sensación de que pueden estar más vinculados a ciertos delitos o actividades ilícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que este es un elemento, es decir, las características de cómo han cambiado las dinámicas de la inseguridad en el país, también tiene mucho que ver, yo creo, en este incremento, pero también la incapacidad del Estado de resolver estos problemas y por lo tanto la necesidad de la gente de buscar y de apoyar modos de resolverlos ellos por ellos mismos, digamos, ¿no? Y a propósito de lo que decía Gabriela, el Latinobarómetro del 2024, que acabamos de publicar los datos ayer, dice que la confianza en la ciudadanía, en la policía, está en 16%. Y evidentemente somos los campeones en desconfianza en la policía en América Latina, en un estudio que incluye 18 países. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Gonzalo Vargas para que nos cuente cuál es la relación que existe entre la inseguridad y la falta de confianza entre las personas. Adelante, Gonzalo. Gracias. Evidentemente hay una interacción entre inseguridad y desconfianza, ¿no? En general, digamos, la confianza de las personas, es decir, la confianza social, es una apuesta hacia el futuro, digamos. Yo confío cuando el futuro se me presenta, por, valga la redundancia, confiable, ¿no? Es decir, la confianza es básica para el funcionamiento, digamos, de la sociedad. No solamente la confianza entre las personas, sino naturalmente también la confianza en las instituciones. Ya se han presentado hace un rato, los índices tan bajos de confianza en instituciones claves que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Es decir, la policía, pero más allá de la policía, claro, el funcionamiento de la justicia y en general, digamos, una desconfianza y una poca valoración de la institucionalidad, digamos, estatal formal en Bolivia, ¿no?
Y ese para mí es un problema muy, muy, muy serio porque sigue provocando la erosión y el socavamiento del sistema de la institucionalidad en Bolivia y por lo tanto va minando la posibilidad o la confianza en el futuro y por supuesto también la confianza entre las personas. Entonces, a menos confianza entre las personas, eso que denominamos como confianza interpersonal o social, entonces, claro, la gente desconfía, no está, se vuelve mucho más, no vigilante, pero controla cada una de las acciones de los otros, ya sea, digamos, dentro de sus organizaciones sociales inclusive, sino también, digamos, en la cotidianidad respecto a los vecinos, y todo eso que ya ha sido descrito también muy claramente en la tendencia al vigilantismo, ¿no? Entonces, hay evidentemente una interrelación entre la confianza interpersonal, que es básica para el futuro y para la interacción y la creación de capital social, como dicen, aunque eso ya podremos hablar un poquito adelante, digamos, seguridad ciudadana y el sentimiento sobre todo de seguridad y la victimización también. Entonces son cosas que tienen que ver unas con otras. Inseguridad, desconfianza, insatisfacción en la democracia, parece que son conceptos que están muy relacionados. Quisiera preguntarle a Alejandra Ramírez, ¿por qué hay un más alto índice de mujeres o de gente de menores recursos que se siente más insegura que la gente que tiene más recursos o que los hombres, por ejemplo? ¿Cuál es la situación? ¿Hay una diferenciación también en el tema de la inseguridad con estas características de la gente? Adelante. Está apagado. Ahora sí. Antes de responder, yo quisiera un datito que acaba de mencionarlo Gonzalo, que hay que destacar, que me parece fundamental, y es que se ha hablado mucho de la desconfianza en las policías, ya desde el 2018, Gonzalo, creo que me puedes confirmar, en la encuesta mundial de valores, Bolivia aparecía como el país con menos confianza en la policía, menos que México, eso se ha vuelto a comprobar, pero también la desconfianza en el otro, en el vecino, la interpersonal que acaba de decir Gonzalo. Somos el país, no solo que tenemos menos confianza en la policía, sino somos el país que menos confianza en nuestros vecinos tienen, y eso es una tendencia que está subiendo. Y eso obviamente hace a los lazos sociales y a las formas que nos vamos a enfrentar. Y en el artículo lo que yo planteo es que ese tema de desconfianza también es fundamental para comprender la relación que se tiene con la sociedad y el tipo de gobierno. Pero por otro lado, y ahí voy a responder las preguntas, obviamente el tema de la inseguridad es interseccional, ¿no? No es simplemente así gratuito, sino que va a llegar más a ciertos sectores, ciertos grupos y se juntan eh, también percepciones de diferencia cuando vives la inseguridad, ¿no? Por un lado, sí, las mujeres se perciben más inseguras, lo cual ya se veía venir desde el 2014. Las mujeres tenemos más miedo que los hombres para subir, pero también ha habido, ojo, porque también en el texto se habla de que ha habido un incremento también de inseguridad entre los hombres. Entonces, si bien las mujeres son las que más inseguras estamos, y eso tiene que ver con el incremento de la violencia de género, donde también somos campeones, hemos dicho de paso, somos campeones en desconfianza en la policía, desconfianza en el otro, y también en muchos casos estamos bastante en la delantera de lo que es la violencia de género, aunque no se puede decir, porque esa, no se olviden, es una encuesta de percepción, o sea que no de datos, pero cuando ya vemos los datos, somos campeones en ese campo. Eso también va a reflejarse en el miedo, en el sentimiento de que me siento inseguro, pero ojo, los hombres también están empezando a sentir sentimientos de inseguridad, o sea que sí, las mujeres sufrimos más, pero es una cuestión generalizada. Y lo otro interesante que he querido poner para justamente mostrar que el tema de inseguridad es interseccional es el nivel de riqueza, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo más plata puedo poner más cámara, puedo poner más guardias de seguridad, entonces me voy a sentir obviamente más segura frente al tema de la violencia, cosa que no sucede
cuando tengo menos plata. Entonces, esta relación que es estadísticamente comprobable se la ve en este dato, ¿no? Cuanto más plata, más riqueza yo tengo, más me puedo proteger, pero es una cuestión de protección. Cuanto menos riqueza, menos me puedo proteger. Entonces, ¿qué es lo que hago? Activo estrategias comunitarias para hacer frente a la inseguridad. Pero ahí hay un datito más que les voy a dar que no está en los datos de la POP, pero que yo lo tengo en las encuestas que hemos ido dando. Ojo, si antes confiábamos en la seguridad vecinal, era nuestra estrategia principal, entonces nos organizábamos para poder hacer frente a la inseguridad y claro, los sectores con menos riqueza económica eran los que más apostaban a ese tipo de seguridad vecinal. La confianza en la seguridad vecinal también ha disminuido. Y cuando vemos, por ejemplo, en la encuesta que nosotros hemos hecho para Cochabamba, si antes la mayoría de la gente decía, sí, le tengo algo de confianza o mucha confianza a la seguridad vecinal, ahora la mayoría se ha volcado la torta, la mayoría de la gente dice, no, no tengo confianza en la seguridad vecinal, pero bueno, es lo único que tengo, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí va a haber un tema que se va a volver a cruzar con esta mirada interseccional de la inseguridad y de la relación que la inseguridad tiene con la democracia. De hecho, los datos de la Fiscalía indican que estamos más o menos por los 50.000 casos anuales que tienen que ver con violencia de género, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la gente pobre, la gente de escasos recursos, Gabriela? Se habla mucho, por ejemplo, de que hay una utilización, por ejemplo, de los cárteles, de aquella gente que no tiene recursos para que sean mulas, transportadores, y que al final son los que van a parar a las cárceles. O sea, no solo se trata de una sensación, sino también de una realidad. Adelante, Gabriel. Sí, tal vez una cosa también aquí para complementar y sobre este tema a Alejandra, yo también pienso que un factor vinculado al nivel socioeconómico es la capacidad que tiene la gente que tiene plata de resolver es decir, de resolver el problema mediante en la justicia, de resolver el problema con la policía. Ya hemos visto los altos niveles de corrupción policial, ¿no? Y de la gente que dice haber sido víctima de corrupción policial. Entonces, claro, el que tiene plata dice, ok, si me pasa esto, lo puedo arreglar dándole plata a un policía, lo puedo arreglar comprando un juez, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí también hay una percepción de protección o de que puede resolver el problema independiente de si ha sido víctima de inseguridad. Eso por un lado. Por otro lado, eso que tú dices es muy cierto, ¿no? La utilización de personas, sobre todo de bajos recursos y además personas vulnerables, muchas veces reincidentes o gente que ya ha estado en el sistema, ha pasado por el sistema penitenciario, que ha sido reclutado en el sistema penitenciario con el fortalecimiento, digamos, de las organizaciones criminales. Que hacen negocios transnacionales, reclutando gente en este tipo, en barrios más vulnerables, ¿no? Ahí sí hay una percepción también de inseguridad y de desprotección, ¿no? Porque además que el incentivo que se les da a estas personas para poder ingresar a estos lugares es tan alto que a veces para los familiares, para el contexto social, es muy difícil contrarrestarlo, ¿no? Eso creo que es un elemento importante. Y quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho Gonzalo, y más que nada es una pregunta, ¿no? Ustedes que están analizando la confianza interpersonal y hablan y se dice, y los datos muestran que hay mucha desconfianza y que ha ido reduciendo. ¿En cuánto está influyendo esto en la organización que tienen los grupos, los vecinos, para combatir el delito ante la ausencia de una policía efectiva? Doy un ejemplo, estos grupos de WhatsApp, digamos, que se están organizando para donde el comandante les avisa y todos salen a la calle y tocan un timbre, ¿no? O cuando ponen estos muñecos, ¿no es cierto? Ladrón que se va a ver y todos tienen como un mecanismo, es decir, a veces pienso que si bien confían en el vecino para lo que es irse en contra de un delincuente, sin embargo, no vas a confiar en tu vecino para contarle la estafa que te está haciendo tu primo, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece que deberíamos incorporar en el análisis. Seguro Gonzalo tiene una respuesta para esto, porque tiene mucho que ver con también la percepción, con también los sistemas de contención y de protección que va a sentir la gente con respecto a su entorno y a su contexto, ¿no? Y yo quiero agregarle a esa pregunta que le acaba de hacer Gabriela Gonzalo,
si esto tiene que ver con la falta de políticas estatales, ¿no? Las instituciones encargadas de la seguridad están haciendo su trabajo o no están haciendo su trabajo, ¿no? ¿Y qué se debería hacer para que lo cumplan? Entre tanto, quiero también leer algunos comentarios que ya estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales. Los amigos de Senda nos dicen desde Cochabamba, los problemas del país en todo ámbito, como la desconfianza, inseguridad, de hecho, afectan a nivel nacional, departamental, provincial, familiar, institucional. Un país en caos tendrá un país en caos, familias en caos. Luego tenemos, podrían corroborar los panelistas esta afirmación, dice, ¿no? Es decir, si hay caos en las instituciones, hay caos también en las familias, en el barrio, etcétera, etcétera. Ana, Ana Santa Cruz nos dice, la violencia tiene otros orígenes. Lastimosamente, nadie escucha esos otros orígenes. También es violencia cerrarse en círculos de activistas, no dando la oportunidad a otras voces. Aquí sumamos voces, así es que Ana puede seguir escribiendo y que nosotros leeremos esos comentarios para darles la palabra a nuestros panelistas al respecto. Adelante, Gonzalo, por favor. Sí, gracias. Hay una relación que desde la teoría dice a menor confianza interpersonal, menor capacidad de generación de capital social. Capital social hace relación a el tejido de organizaciones sociales que están fuerte en Bolivia, ¿no? Entonces, aparentemente hay una contradicción. Si la teoría dice se requiere mayor confianza interpersonal porque es generadora de capital social, en Bolivia hay un alto capital social ya en el tejido de organizaciones sociales, pero hay una baja confianza interpersonal. Entonces, no, yo he estado un poco fijándome en datos, reflexionando sobre esta característica tan boliviana, ¿no? Tan especial. O sea, somos campeones en desconfiar y somos campeones en participar, ¿no? Entonces, yo hallo que tiene que haber alguna relación entre esta baja capacidad, digamos, esta baja confianza interpersonal para participar. ¿En qué sentido? En el sentido de que controlas, ¿ya? Es decir, se da como una paradoja de que participas porque desconfías, ¿ya? Entonces, esa es una hipótesis, como diría, pero es una línea también de reflexión y de investigación. Hay que investigar más a fondo si evidentemente se da esta relación. A mí me suena congruente con nuestra sociedad. Y bueno, y ahí tiene que ver el asunto que acotaba Gabriela, ¿no? Es decir, sí hay baja confianza interpersonal, pero a la hora de defenderse frente a agresores, entonces el ojo está unido, ¿no? Entonces, frente al peligro, digamos, baja confianza interpersonal desaparece porque hay un enemigo, por decirlo, ¿no? Entonces, ese enemigo cohesiona, así no haya confianza interpersonal. Entonces, son asuntos que muchas veces parecen paradójicos, pero que si uno las va pensando y va viendo y observando lo que también es su cotidianidad, empieza a tejer un poco más fino y a decir, una cosa a veces no está tan relacionada con la otra, tal como dicen la teoría, sino en el caso de nuestra sociedad, por lo menos, yo hallo que mucho de la participación que hay en las organizaciones es para controlarlas, ¿ya? Y el control de algo es justamente, no confío demasiado, hay que ver cómo lo están haciendo, ¿no? Esa es un poco la, la línea que yo he seguido y me he estado fijando también un poco en los datos y por qué estos datos aparentemente son eh, paradójicos o contrarios, digamos, a lo que normalmente se ha postulado en la relación capital social y confianza interpersonal. Si alguien quiere intervenir sin que yo le dé la palabra, simplemente me avisa, levanta la manito, lo que sea, o para responder alguna pregunta de la audiencia. En fin, ya estamos en un espacio absolutamente libre, ¿ya? Bueno, quiero ahora mostrarles el segundo bloque de láminas para que nos adentremos un poco más en el tema de la confianza interpersonal.
Veamos, confianza interpersonal en Bolivia entre 1998 y 2023. Arrancamos en 1998 con 46,9% de confianza interpersonal. Tenemos un pico en el año 2012 con 58,9, casi 60% de confianza. Parece que era un buen momento en que la gente creía en los demás, en un buen momento político también seguramente, de eso vamos a hablar con Gonzalo. Y luego, el 2023, cae la confianza nuevamente al 40,4%. Sigamos, por favor. Confianza interpersonal por diferencia urbano-rural, Bolivia 98-2023. Veamos, la línea azul es el área urbana y la línea punteada es el área rural. ¿Qué nos está indicando esto? Que hay más confianza interpersonal en el área urbana que en el área rural, ¿no? Fíjense, el área rural casi que se cae a 30% la confianza interpersonal. Sigamos, por favor. Confianza interpersonal por sexo, 98-23. La línea azul son los hombres y la línea punteada son las mujeres. ¿Y qué indica esto? Que hay más confianza entre los hombres o de parte de los hombres que de parte de las mujeres. De eso también vamos a hablar con el autor del estudio. Sigamos, por favor. Percepción de seguridad en el barrio. El resto de América Latina es la línea azul. Fíjense que va en aumento la percepción de seguridad y la línea punteada es Bolivia, va en descenso. Estamos por debajo del 40% y indica que estamos con una percepción de mayor inseguridad. Veamos, confianza interpersonal en países de América. Bolivia en el último lugar, decía Gea Gonzalo. Tenemos también el campeonato de la desconfianza, ¿no? Bolivia, 40,4% de confianza interpersonal, ocupando el último lugar de América Latina en una lista de 18 países. Y tenemos la última lámina, confianza interpersonal en comparación regional. La línea azul es América Latina y la línea punteada es Bolivia. En el 2020, del 2004 al 2023, veamos, tenemos ese pico en el año 2012 más o menos y nos caemos el año 2023. Muy bien, le damos la palabra en primera instancia a Gonzalo. ¿Qué tiene que ver esta falta de confianza con la insatisfacción en la democracia, en el sistema, en las instituciones? Adelante. Sí, a ver, dos cosas. Una, hay dos aspectos que son llamativos, ¿no? Una es la menor confianza interpersonal entre las mujeres que entre los hombres, ¿no? Y yo me explico esto justamente por la experiencia permanente de las mujeres desde hace mucho tiempo respecto a su seguridad personal, claro, ¿no? Entonces tienen, por supuesto, mayor victimización por violencia, mayor inseguridad, y eso se refleja absolutamente en todo, ¿no? En cuestiones cotidianas, en cuestiones que tienen que ver con una serie de percepciones y actitudes respecto a a cuestiones muy cotidianas. El caso, digamos, de la confianza interpersonal no es extraño a eso y eso es lo que explica que siempre, en todo momento, la confianza de las mujeres es menor que la confianza interpersonal de los hombres. ¿Por qué en el área rural es menor que en el área urbana? Yo tengo ahí una hipótesis, no tengo la respuesta, pero lo que presumo es que tiene que ver con las estructuras comunitarias y particularmente más que comunitarias, con las estructuras sindicales en las áreas urbanas, rurales, diré, ¿no? Entonces, toda esa estructura, si vemos la estructura sindical, es una estructura autoritaria, es una estructura de sujeción, de alguna manera, más allá de ser también en algún momento una estructura que apoye
a toda la gente en momentos de necesidad. Pero en la cotidianidad parece que fuese un factor que más bien puede contribuir a esa mayor desconfianza en el área rural. No olvidemos que y el otro factor es, y eso lo he dicho desde el principio, la confianza tiene que ver con el futuro, ¿no? Y si uno percibe que el futuro no es floreciente, no es prometedor, entonces es muy probable que mm, esta desconfianza empiece a crecer. Con relación a todo lo que es la relación con América Latina, nosotros hemos sido siempre campeones en la desconfianza. Hemos estado normalmente, si no en el lugar más bajo, en los dos, tres últimos puestos, casi siempre. Entonces, ¿con quiénes? Estamos con quiénes en esos puestos. En este año estamos con Nicaragua, Perú, Ecuador, creo que Haití, Guatemala. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que sucede en esos países, también en esos países ha habido un resurgimiento muy fuerte, por ejemplo, de la violencia, ¿ya? De la inseguridad ciudadana. Y hay un rasgo que yo he visto y me ha parecido sorprendente, es que Bolivia está muy cerca de los países andinos, eh, Ecuador y Perú, y más bien bastante alejado de los países, por decir, del sur, ¿ya? Argentina, Uruguay, Chile. ¿Ya? Chile está en el medio, digamos, pero fíjense, Bolivia, Perú, Ecuador. Ecuador tiene 46%, Perú tiene 45%, Bolivia 40%. ¿No? Entonces, la pregunta viene, ¿tendrá algo que ver algún asunto, digamos, de cultural? Andino. Es una pregunta, ¿no? No hay ningún avance en eso, pero digamos, la confluencia, convergencia que tienen estos tres países y que permanentemente están yendo hacia abajo en la confianza interpersonal llama mucho la atención y requiere algo más de estudio. Em, no recuerdo, había creo algún otro tema, pero por el momento me quedaría Sí, ahí, sí. preguntaba sobre democracia, Ah, Gonzalo, porque ya. veo que coincide también con aquellos países que tienen déficit democrático o que tienen baja satisfacción con sus democracias, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, hay un cuadro también en el artículo, hay un gráfico más bien, donde se muestra que tanto para la satisfacción con la democracia como en el apoyo a la democracia, aquellos que tienen mayor confianza interpersonal siempre tienen un mayor apoyo y una mayor satisfacción con la democracia. Entonces, en la medida en que la confianza interpersonal también se va minando, entonces, por supuesto, el apoyo y la satisfacción con la democracia van también reduciéndose. Y ahora quiero darle la palabra a Gabriela. Ella hace un momento tocaba un tema interesante sobre lo que hace la gente para defenderse a sí misma, ¿no? Es decir, se organiza, hace grupos, etcétera. Pero de pronto esto, Gabriela, puede llegar a la comisión de nuevos delitos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de linchamientos, se les puede ir la mano, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con eso en el tejido social? ¿Hay una tendencia mayor a hacer justicia por mano propia? Yo creo que aquí un elemento importante es la legitimidad con la que estos grupos pueden hacer este tipo de acciones ante la ausencia del Estado, ¿no? Es decir, uno comete un delito al linchar y probablemente lesionar y algunas veces se les pasa la mano y muere el posible delincuente, la persona que se le ha encontrado cometiendo el delito, pero al ser esto una actividad colectiva que se ha realizado en consenso, goza de mucha más legitimidad y por lo tanto apoyo
que en otras condiciones de si alguien quiere tomar las riendas por mano propia de manera solo, digamos, ¿no? Eso creo que es un elemento importante de la necesidad o de la importancia, digamos, de que estas tareas la gente, los grupos la llevan de manera conjunta, ¿no? Es decir, necesito que el otro me diga que está bien lo que vamos a hacer, que haya un consenso entre todos de que tener esta acción fuera de lo que es, digamos, el Estado de Derecho, las opciones que me da el Estado, están, digamos, aprobadas por la sociedad y y por mi núcleo más cercano, es decir, mi barrio, y probablemente la legitimidad, entonces, está aprobada también, ¿no? Y quería yo hacer un comentario, no sé si podemos poner el gráfico 2 o más que un comentario, una pregunta tal vez, porque viendo esto de la confianza, ¿no es cierto?, de por qué ha reducido y qué tiene que ver con la democracia, el gráfico 2 te muestra por año el tema de la desconfianza interpersonal, no sé si lo podemos ver. Eso. Y aquí podemos ver, hay dos hipótesis que a mí se me ocurren y por eso las pongo en la mesa. Podemos ver que para ambos, si bien el 2014 ha empezado a bajar, el 2017, tanto urbano como rural, se da, digamos, la reducción de la confianza interpersonal de una manera un poco más profunda. Y pensando en los hechos políticos, en los tiempos políticos, ¿qué ha pasado el 2017? El 2017 es el post-21F, ¿no? El 2016 ha sido. Entonces, Gonzalo decía, la gente, la percepción de confianza interpersonal está muy vinculada al futuro. Entonces, yo veo aquí, normalmente, si pensamos en el movimiento al socialismo, por ejemplo, tiene un apoyo primordialmente rural, entonces tendrá algo que ver el resultado político del 21F, lo que pudiera haber implicado, porque después hemos sabido de esta habilitación, etcétera. En el 2018 ha sido eso, ¿no? Este imaginario, digamos, en el área rural de que probablemente Evo Morales o el movimiento socialismo iba a tener unas dificultades para volver al gobierno, por ejemplo, ¿no? Esa es una hipótesis que la pongo en la mesa. Y la otra hipótesis que está también, creo que vinculada a uno de los artículos de este documento de ciudadanía, es el tema de la polarización, es decir, el 2010, el 21F para mí ha sido como una línea, y no sé si están de acuerdo, que marca un antes y un después en todo lo que está vinculado a la democracia y la percepción y la opinión política de la gente, pero ha empezado a haber una polarización mayor y por donde hemos visto que los niveles de tolerancia a la opinión diferente del otro entre nosotros han incrementado, ¿no? Entonces, puede ser también esto una relación para ver, digamos, algo que puede explicar lo que está pasando, lo que ha pasado en ese tiempo, de acuerdo a lo que muestra el análisis temporal, ¿no? Pero son dos hipótesis que ahí las pongo, Mary, para su consideración. Me parece muy interesante la pregunta y se la paso a Alejandra, ¿no? Es decir, después de esos sucesos políticos, incluso ha habido familias que se han peleado, ¿no? Entre sí, ha habido polarización en la mesa diaria. Entonces, ¿cuánto contribuye eso, Alejandra, a la sensación de desconfianza e incluso de inseguridad, ¿no? Adelante. Total, no, totalmente, porque en realidad también lo hemos planteado en el artículo y eso hemos ido analizando. Y voy a aprovechar para responder a una de las preguntas que se lanzaron por internet, es decir, en el Facebook, que es el origen, cuál es el origen de la violencia. Es bien interesante porque en los proyectos que hemos estado trabajando hemos abordado el tema desde sus diferentes, múltiples dimensiones, porque cuando hablamos de violencia hay que comprender en su interrelación con la inseguridad, son dos cosas distintas, pero están absolutamente interrelacionados, en la interrelación con los acontecimientos sociales y políticos que se van dando. Estoy totalmente de acuerdo con Gabriela. Nosotros hemos tratado también de hacer una vinculación con este sentimiento de inseguridad, la desconfianza en la democracia con los acontecimientos políticos, y ahí estamos totalmente de acuerdo, se va cruzando, y después
cuando empezamos a ver violencias, nosotros hemos tratado de ver, como les decía, las múltiples dimensiones. Y una de las dimensiones, que es la que yo más trabajo, porque hay otros equipos que trabajan la dimensión de género, la dimensión económica, que se cruza, la dimensión ambiental, que se cruza. Bueno, Gonzalo es el que trabaja un poco esa línea en nuestros equipos. Y todas las otras dimensiones, una de las dimensiones fundamentales, que es la que yo más trabajo, es la relación entre ciudadanos. Y esa relación entre ciudadanos hay que comprenderla de manera multifactorial, es decir, no solamente es a nivel grande, político, por ejemplo, y ahí está la polarización política, que yo más que polarización sigo insistiendo, es más una fragmentación política la que estamos viviendo. A nivel meso, eso sería macro, a nivel meso, que tiene que ver con lo que explica la violencia, las cuestiones económicas, etcétera, y a nivel microfamiliar. Entonces, cuando nos acercamos a comprender las violencias, para responder a la compañera que escribió en Internet, hay que hacerlo no solamente por la intolerancia está presente a nivel micro, meso, macro, ¿no? Pero también entendiendo que en eso se van a cruzar los acontecimientos políticos, la situación económica. Es interesante porque hemos visto que a mayor momento de incertidumbre política, ¿no? Por ejemplo, el 2019, por ejemplo, los procesos del 2016, por ejemplo, en la actualidad, a mayor momento de incertidumbre política y económica, cuando la gente se siente amenazado en su imaginario, más violento y más sentimiento de inseguridad vas a sentir. Entonces, si no comprendemos con ese cruce, y estoy totalmente de acuerdo con Gabriela, los temas de violencia, tampoco vas a poder explicarte. Entonces, yo diría, para responder a la compañera del Facebook, no solo es la intolerancia, sino intolerancia como parte de estos otros temas que también se van cruzando. Es una problemática compleja. Y en la actualidad, y quería retomar un tema, ya que has dicho que podemos aprovechar para responder dudas que han ido surgiendo, inquietudes, quería aprovechar el momento para el tema de las organizaciones criminales de las que ha hablado Gabriela. Yo no estoy tan convencida que sea simplemente por migración, porque sería una mirada bien, los migrantes traen criminalidad. Yo creo que las organizaciones criminales, que es algo en lo que me he estado metiendo últimamente, eh, son transnacionales. Son transnacionales y cruzan esta problemática de violencia e inseguridad. Es un otro elemento más que hay que aumentar en este incremento de violencia e inseguridad y en esta desconfianza frente a la democracia. ¿Por qué? Porque se están asentando y se están involucrando concretamente a niveles locales. Estaba leyendo unos estudios sobre eso que demuestran que cuanto menos fuerte es el capital social, es decir, la confianza, ahí está, para volver a la confianza, ya que estamos hablando en la confianza, cuanto menos fuerte es la confianza interpersonal en una comunidad, más fuertemente pueden entrar las organizaciones criminales a formar parte de las estructuras locales. A nivel local, eso lo estaba trabajando en un tema transfronterizo, ¿no? En un estudio sobre espacios fronterizos y criminalidad. Y es interesante porque es cierto, hay mucho extranjero en las organizaciones criminales, como decía Gabriela hace un rato, pero también hay mucho nacional, porque ya no hay nacionalidad. Si hay algo que no tiene nacionalidad, son las organizaciones criminales. En Tren Aragua ustedes pueden ver venezolanos, pero también colombianos, ecuatorianos, bolivianos involucrados en el PCC también, etcétera. Entonces, no es una cuestión de nacionalidad, es que las organizaciones criminales han penetrado las sociedades locales y penetran mucho más cuando nuestra confianza interpersonal es débil. Y esas organizaciones criminales están produciendo mayor, y es un fenómeno mixto, ¿no? Mayor problemas de violencias, porque efectivamente balaceras, asesinatos, todo el rato, todos los días yo hago seguimiento hemerográfico, hay alguna denuncia de un hecho de inseguridad vinculado a las economías ilícitas. Al tiro, las dos muchachas que han aparecido hace poco asesinadas, que no se sabía, al tiro uno ve el tipo de asesinato y dice, ah, eso está vinculado a las economías ilícitas o las organizaciones criminales, donde todas las economías se juntan, se ha dicho de paso, ¿no? Entonces, provoca más sentimiento de inseguridad, pero es paradójico porque es un tema que se los lanzo para discutir. Al mismo tiempo provocan mayor aceptación, porque la gente ha normalizado las dinámicas ilícitas. No es raro que alguien se enriquezca, no es, si hay un matrimonio grande, todos vamos a ir, hay niñas diciendo que quieren ser narcotraficantes, hay muchachos que se escapan de su casa, pues se van
al chapare para tener plata. Cuando uno ve los TikToks, cuando uno ve el YouTube, ve cumbias dedicadas a los chuteros. Es decir, el tema de las organizaciones criminales se ha normalizado en la vida de las personas, pero está trayendo también algo que asusta a la gente y que provoca más inseguridad, que son estos episodios de inseguridad y violencia. Entonces hay como que un círculo ahí que hay que analizarlo y que creo que explica muy bien la situación política actual frente a la democracia también. No sé si Gabriela quiere responderle a Alejandra, aportar algo más o adelante. Sí, coincido que es algo que se tiene que estudiar, ¿no? Justo yo estaba leyendo unos estudios de Lucía Dammert, que a ella precisamente había hecho esto en 4 países, en Chile, Ecuador, Costa Rica y Uruguay, y el resultado, principalmente en Chile y en Costa Rica, no era tanto el tema de la presencia de las organizaciones criminales, como que había una tolerancia más de que si el delincuente era chileno, no era tan grave o no me causaba tanto miedo, al final del día tiene mis mismas costumbres, es el sobrino de la tía no sé qué, a que si venía de otro lugar, porque esa persona viene además cargado de de diferentes maneras, de diferentes modos, de diferentes necesidades a el barrio, a la ciudad, ¿no? Entonces, yo pienso que esta puede ser una hipótesis también. Yo no estoy diciendo que la migración trae el delito, pero sí profundiza las oportunidades de delito que hay cuando vienen en situaciones de no estar, digamos, en el marco de la norma. Eso es uno. Y el otro tema, que también pienso que es algo que hay que estudiar, esto de que a mayor cohesión social es más difícil que se involucre una organización criminal, una banda criminal en esto, yo no estaría tan segura. Yo veo, y aquí doy un ejemplo muy grande, muy importante, digamos, si vemos los interculturales de San Julián, por ejemplo, ellos tienen una cohesión social muy grande, ¿no es cierto? Son una organización, tienen una organización, confían entre ellos, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué se dedican o qué es lo que nos han mostrado las noticias que están involucrados? En el tráfico ilícito de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero entre ellos se socapan, ¿no? Entre ellos de manera conjunta se involucran en una actividad ilícita, por ejemplo. Hemos visto nosotros una experiencia que cuando estaban cruzando ciudadanos haitianos, querían pasar de Brasil hasta Chile, veíamos comunidades enteras que se organizaban para dar servicios a estos tratantes, ¿no? Porque sí eran tratantes. Entonces, una parte de la comunidad se encargaba de darles la comida, otro de darles el parqueo a los vehículos para que entren, otro el alojamiento, porque todo esto era además en el marco de la ilegalidad. Entonces, esa cohesión social más bien ayudaba para que puedan cometer sus delitos o ser facilitadores del crimen organizado de manera mucho más fácil, más ordenada, más discreta y al fin del día defenderse, ¿no? O sea, es decir, si uno va, la policía iba y preguntaba al vecino, ¿usted ha visto? No, yo no he visto nada, porque obviamente el vecino también le ofrecía algún tipo de servicio a los tratantes. Entonces, yo creo que esas son hipótesis que hay que estudiarlas, como dice Alejandra, pero que ciertamente es un factor, ¿no? El crimen organizado, el delito transnacional, y no solo además el narcotráfico, estamos viendo aquí la trata de personas, estamos viendo el tráfico ilícito de tierras, los avasallamientos, todos estos que se confluyen entre sí al final del día, digamos, ¿no? Eso quería acotar, Mary. Cuando hablabas, Gabriela, estaba pensando en los pueblos del altiplano que son protectores del contrabando, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin generalizar, por supuesto, algunos, ¿no? Y claro, tal vez entonces estamos hablando de sociedades y no de personas que tienen que ver con objetivos, ya sea delictivos o objetivos más bien de seguridad de la comunidad, ¿no? Como ustedes Y, dicen, ahí tienen mucha tarea las estudiosas de la seguridad. y, y un comentario ahí también es muchas veces netamente económico, ¿no? O sea, un También, objetivo claro. netamente económico, ¿no? Exacto. Tengo una opinión de Julia Román, dice, en mi opinión, en el área rural hay una alta desconfianza interpersonal porque ahora son arcistas o evistas. La desconfianza es total, incluso hay amedrentamiento a los que piensan diferente. Fíjense que ya no estamos hablando de una polarización, sino evidentemente de una fragmentación, ¿no es cierto? Ya no hay dos bloques, ya hay más de dos bloques y
En este caso estamos hablando en las organizaciones sociales también, ¿no? Con quién se alinean, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero ir a la última ronda de opiniones y darle la palabra a Gonzalo para que nos diga en su percepción cómo deberíamos hacer para recuperar la confianza. Yo sé que es un poco la pregunta ambiciosa, pero creo que el momento político lo amerita, ¿no? Adelante, Gonzalo. Gracias. Un comentario previo. Es probable que las tensiones políticas y la polarización y todo eso tengan alguna influencia sobre la confianza interpersonal, pero lo que yo pienso que en los datos se ve con mucha claridad es que sí, cae desde 2014 a 2017 la confianza interpersonal en una mayor proporción o más fuertemente en las áreas rurales que en las urbanas, ¿no? En las urbanas también cae, pero no tanto. Y que yo lo relaciono necesariamente con el futuro, ¿no? Es decir, desde ese momento yo creo que ha habido un quiebre y una mayor claridad con que el futuro para las sociedades o para el sector rural es menos prometedor que lo que era antes. Es decir, con la caída, digamos, del desempeño del MAS en el gobierno, ¿no? Y no necesariamente solo por cuestiones de tensiones políticas o de polarización, entonces empieza a caer el grado de desempeño, digamos, del mismo gobierno y entonces se reduce el sentimiento de un futuro, digamos, promisorio, ¿no? Entonces baja. Y lo interesante es que en otro gráfico, donde dice asistencia a reuniones para mejorar las condiciones de la comunidad, justamente a partir del 2014, es el gráfico número 4 en el artículo, justo a partir del 2014, esa participación empieza a subir, ¿no? Entonces, hay como una reacción, una mayor participación para mejoras en la comunidad, ¿ante qué? Ante una incertidumbre mayor, ¿ya? Entonces yo lo relaciono más ahí. Con relación a tu pregunta, Mary, que es preocupación de todos nosotros, primero lo relaciono con el futuro. En la medida en que el futuro sea más cierto, vamos a ir recuperando algo de confianza. El problema es que la confianza, una vez que se pierde, así como en las relaciones personales también, es bastante difícil recuperarla, ¿no? Es algo muy, muy sensible, ¿no? Em, es un asunto que influye casi en todo el desempeño de cuestiones que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, ¿ya? En cualquier campo que se vea. Y entonces, si hay menos confianza, hay probablemente más apatía, hay indiferencia, hay todo aquello que limita a la gente a participar, a apoyar proyectos, a apoyar iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, por ejemplo, con la seguridad ciudadana, en fin, ¿no? Entonces, yo pienso que mm, la pérdida de confianza social es un tema muy, muy, muy delicado. Em, Y no veo mucha salida. Yo creo que son procesos muy lentos para recuperar aquello, ¿no? Ahora, hay algunos, ojo, ¿no? Y con esto quiero, quiero dar algo de... algunos teóricos dicen, sí, confianza está bien, pero desconfianza no está mal necesariamente, ¿no? Entonces hay como una especie de paradoja, es decir, que está bien que confiemos, pero también no está tan mal que desconfiemos, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas, digamos, sociales, evidentemente hay que identificarlas y hay que estudiarlas un poco mejor, pero yo me quedo un poco con eso, ¿no? Apoyemos la confianza, pero no desechemos la desconfianza en algunos momentos. A veces es necesaria la desconfianza, sana desconfianza le llamaremos. Alejandra, quiero desafiarte con la misma pregunta para el tema de inseguridad, es decir, ¿cómo hacer para disminuir esta sensación de inseguridad? Primero habrá que disminuir la inseguridad como tal, cambio de políticas, ¿cómo lo ves? En realidad nosotros tenemos una propuesta concreta.
Pero quiero vincular antes de irme a responder esta tu pregunta con algo que decía Gabriela respecto a la cohesión social. Sí, efectivamente, ¿no? Hay un montón de grupos que están participando y pueden entrar porque son grupos organizados. Pero ojo, yo un poco pienso en el término de colectividad y es una pregunta que lanzo también a los que nos están viendo. Se ha hablado mucho de que Bolivia es un país colectivo, que tenemos nuestra fortaleza es la colectividad, era nuestro capital social, no teníamos otras cosas. ¿Qué tipo de colectividad se está priorizando en Bolivia? Una colectividad del grupo chiquito con el que estoy y que me conviene meterme con el narcotráfico porque estoy mal económicamente y voy a ir mejor. ¿Dónde está la idea? Y eso tiene que ver con lo que tú dices, ¿dónde está la idea de colectividad nacional? Y creo que parte del problema de la creciente desconfianza frente a la democracia es que no tenemos una idea colectiva de lo que queremos ser en Bolivia. Nuestra colectividad se restringe ahí en torno a los nuestros, con los que vamos a cooperar, vamos a trabajar cuando necesitamos ganar algo, porque ojo, si no ganamos algo, tampoco va a funcionar esa colectividad porque desconfiamos del otro. Entonces, habría que ver eso. ¿Qué pasa con la colectividad en Bolivia? ¿Qué pasa con la idea colectiva de Bolivia como tal? Yo creo que eso es lo que está en crisis hoy en día y eso es lo que nos pone en crisis como sistema democrático. Y ahí viene mi respuesta. Entonces, como está en crisis esta idea de colectividad, el otro es desechable, el otro no cuenta y el otro hay que controlarlo y vigilarlo. Y ese mensaje es el que ha producido también un incremento de linchamientos. En Cochabamba yo tengo una base de datos que me permite mostrar cómo los linchamientos, sobre todo a partir del inicio del milenio, se han incrementado impresionantemente, ¿no? ¿Y por qué? Por dos cosas fundamentales. Bueno, hay un montón de factores donde está la desconfianza, donde está la corrupción de las entidades estatales, pero sobre todo porque hay un discurso legítimo, y ahí tenías toda la razón, Gabriela, es decir, cualquier acto vigilante se respalda en un discurso no legal, pero sí legítimo, donde el otro es el malo, y por lo tanto tengo derecho a defender mi bienestar. Y si eso pasa por punir a la mala, es decir, matar, porque eso es el linchamiento, es matar al otro, o castigarlo severamente, porque en esta mi base de datos de linchamiento son cada vez más tortuosas las formas de linchar, aunque o en los intentos de linchamiento se quema, se deja secuelas de por vida si no se ha matado en muchos casos, ¿no? Entonces el otro es desechable, el otro no cuenta porque el otro no forma parte de mi colectividad, llámese barrio, llámese grupo político, llámese lo que ustedes es sindicato, el otro no cuenta. Pero además eso viene respaldado por una política estatal que es netamente punitiva. Si ustedes ven la discusión en torno a la ley 348 es cómo aumentamos los castigos. No importa que no haya dado su solución la ley 348, es cómo aumentamos los castigos. Esa visión de cómo aumentamos los castigos que está respaldada por el Estado también está respaldado por un populismo penal, llaman algunos autores, de la población. La misma población lo primero que te dice es queremos más módulos policiales, queremos más castigo, queremos aumentar los castigos, cuando el problema no está en aumentar los castigos, sino en cómo convivimos como colectividad. Entonces, retomo la primera pregunta que he hecho, es decir, lo que está en crisis la colectividad, no tenemos convivencia colectiva, y como no tenemos convivencia colectiva, vamos a tratar de punir, de castigar, de controlar al otro que no lo consideramos parte de nosotros. Y yo creo que hay que darle la vuelta a la solución. Volvamos a construir una colectividad boliviana y no de colectividades pequeñas en cada sociedad. Pero eso obviamente supone un reto mayor y muy a largo plazo, donde hay que reconstruir esa confianza que es muy difícil de reconstruir, ¿no? Supone una política en la que, pucha, hay espacios de encuentro, supone una política donde intergeneracionalmente volvamos a ser bolivianos y no simplemente representante de mi AILU, representante de mi sindicato, representante de mi OTB, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo quería un poco Súper. cerrar. Bueno, y a Gabriela quiero preguntarle algo más aterrizado en la policía, porque yo sé que ella trabaja bastante este tema. Quiero preguntarle si es que esta sensación de inseguridad también tiene que ver con una policía que no cumple con sus funciones y con la instrumentalización política de la institución. Es decir, ¿cómo cambiar eso? Es decir, hay una actitud crítica respecto a cómo se ha manejado la policía durante los últimos años para fines
no necesariamente de la seguridad, o sí, no sé. Adelante, Gabriel. No, de hecho, claro que hay primero una relación, ¿no? Estrecha entre la sensación de inseguridad y cómo te responde la policía y cómo funciona la policía. Sería muy, no encuentro, digamos, para decir una gestión de gobierno donde la policía no ha sido utilizada políticamente a nivel histórico, digamos, ¿no? Sin embargo, claro, tiene sus aristas o sus diferentes tonos y matices, ¿no? Sí se ha visto un deterioro en los últimos años, ¿no? De un uso además un poco más discrecional, mucho más violento, pero también em, el incremento en los niveles de corrupción policial también tiene un efecto en esto, ¿no? Es decir, algo nuevo que yo al menos veía que no veía antes era que ahora mucha gente dice, veo a un policía y me da miedo. Es decir, prefiero estar, un ejemplo en Santa Cruz, la gente ahora está dejando de ir en auto a una fiesta, no por el miedo a accidentarse, sino porque la coima que te piden, la extorsión policial es tan alta que prefieres llamar a estas personas que te van y te recogen tu auto, ¿no? Es decir, que el tema y claro, y uno cómo lo ve reflejado en que las autoridades hacen regalos a niños, etcétera, etcétera. Todos estos gastos extra institucionales vienen de la corrupción policial, ¿no? Y al final los terminamos pagando nosotros, lo que damos en tránsito, etcétera, etcétera. Y hay una presión muy grande sobre eso. Para que los policías recauden, ¿no? Y eso obviamente tiene un efecto. Pero también hay un elemento y que también está muy relacionado a lo que dice Alejandra y también está relacionado al funcionamiento de la policía, pero en general de nosotros como sociedad. Y es que veo que en los últimos años se ha pedido mucho los valores y las formas en que se hacen las cosas, ¿no? Y eso abre un montón de ventanas también y deja de nuevo como que una libertad para hacer daño al otro, una libertad para extralimitarse en el respeto al otro, en el cuidado a la familia, en cómo uno se refiere a la otra persona. Creo que también tenemos que empezar ahí, ¿no? Y desde la formación, yo digo, si tuviera que proponer algo específicamente para la policía, es enfocarse en el sistema de formación policial, que eso va a ser clave para cambiar hacia adelante a la policía, más allá de que podemos intervenir de prove, como hemos visto, etcétera, etcétera. Eso no va a cambiar si no tienes una policía formada en formas, formada en valores que se ha ido perdiendo, pero también aplicado a la sociedad, ¿no? Hoy en día pedir una coima ya, pues antes era como que ocultabas en el archivador, digamos, ¿no? Te daba un poco de vergüenza. Pero ahora no, van a tu casa, se sientan, hasta te quieren filmar para extorsionarte, digamos, ¿no? Entonces, esto ha abierto puertas para que se profundice esta crisis, no solo en la sociedad, pero también principalmente en instituciones del Estado como ser la policía, ¿no? Las tareas son grandes, sin duda, sensación de inseguridad, sensación de desconfianza, todo esto relacionado con un déficit democrático, con la insatisfacción con nuestras instituciones, pero estamos en un año electoral y por eso nosotros hemos querido abrir este espacio de debate plural respecto al estudio que hizo Ciudadanía. Les agradezco muchísimo por haber participado. Con esto cerramos también el ciclo, así es que le doy la palabra a Gonzalo en representación de la institución que nos ha convocado durante estos últimos 4 jueves, porque han sido 4 foros en los que hemos analizado la democracia en Bolivia. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué decir? Agradecer a Humitas, agradecer a esta iniciativa, a Timeria y a todos quienes hemos participado en estos espacios que creo que considero que son muy, muy útiles, muy importantes de realizarlos. Y bueno, desde Ciudadanía nos sentimos totalmente privilegiados en poder ser una institución que coopere, digamos, con este tipo de dinámicas de diálogo político. Los agradecidos somos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias también a Alejandra Ramírez por habernos nutrido con el estudio con el que hemos tenido como base hoy día. Adelante, Alejandra, con tu despedida.
No, asumo mis agradecimientos a los del Gonzalo. Realmente yo creo que este tipo de espacios son importantes para empezar a reflexionar sobre lo que está pasando y sobre los desafíos que tenemos, que son inmensos, y queremos realmente repensar y volver a tener algún tipo, ya que Gonzalo algún rato ha dicho, esperanza en construir otro tipo de Bolivia, ¿no? O sea que maravilla, atentos para cualquier convocatoria. Gracias. Muchas gracias, Gabriela Reyes, por haber estado con nosotros también. Gracias, Mary, Gonzalo, Alejandra, también un gusto poder compartir y además hablar de esos temas que muchas veces no se los puede hablar in extenso, no se los puede desmenuzar, ¿no? Y creo que es muy importante este tipo de diálogos para tener diferentes visiones, para ver en qué visiones compartimos y de nuevo, igual que Alejandra, ¿no? Para ver qué propuestas podemos hacer, qué se necesita, mirando hacia adelante y esperando que venga una Bolivia mejor sobre la base de estas opciones y estas propuestas que podemos generar nosotros desde nuestro conocimiento, de nuestro estudio, ¿no? Muy bien, a ustedes, amigas y amigos, les agradezco también por haber participado de este debate, pero nuestros panelistas, si gustan, pueden permanecer o desconectarse. Yo me voy a quedar un ratito más con la audiencia porque quiero leerles un resumen de nuestro editorial de esta semana. Se titula El año del Bicentenario y la agenda de la gente. Dice así: Bolivia empieza a transitar el 2025, el año del Bicentenario, con la mirada puesta en las elecciones generales que deben celebrarse en agosto para la renovación de las máximas autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo. Este evento trae consigo una serie de retos y desafíos en un contexto de crispación política, de crisis económica y de tensión social. Pero más allá de los aspectos coyunturales, esta debería ser la oportunidad para que Bolivia debata su futuro de manera estructural, tomando en cuenta que este es el año del bicentenario y que está terminando un ciclo político y económico en Bolivia. En ese contexto, será importante que la sociedad civil recupere la iniciativa para que este debate de fondo se realice de cara a la gente y con la agenda de la gente. ¿Y cuáles son esos temas? Para empezar, la concepción de un nuevo modelo de desarrollo y la recuperación de la institucionalidad democrática del país. Los políticos pelearán voto a voto, pero la sociedad civil tiene el rol fundamental de introducir en la agenda electoral estos temas estructurales que hacen al futuro, al presente y al pasado de nuestro país. Si quieren leer todo el editorial, pueden entrarse a nuestra página web sumandovoces.com.bo. Recuerden, este es un medio de la sociedad civil. Antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X Sumando Voces Bo, en TikTok sumando.voces y nuestra página web, les reitero, es sumandovoces.com.bo. Hemos concluido el ciclo de foros sobre los 25 años de la democracia. El próximo jueves volveremos con una agenda renovada. Seguramente no podremos abstraernos de la política porque este es un año político completamente electoral, así es que les vamos a traer las diferentes visiones con los temas estructurales, los temas de fondo, la agenda de la sociedad civil, la agenda de la gente para este proceso que se viene en 2025. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.